pueblo sabe muy bien que en un sistema antidemocrático es imposible que se respeten las garantías individuales. Libertad de reunión, libertad de expresión y que se cumpla con lo que establece la Constitución, que es violada todos los días por aquellos que supuestamente están encargados de hacerla cumplir. A pesar de la persecución contra el movimiento estudiantil, nosotros actuamos en el tono más pacífico de la acción. Nos dedicamos a informar al pueblo de la lucha democrática. Efectuamos asambleas, mítines y manifestaciones pacíficas. A todo esto nos contestaron con las armas, con la violencia. Armaron a grupos de pandilleros a sueldo que se arrojaron con metralletas al asalto de escuelas preparatorias y vocacionales y atacaron a los brigadistas, golpeándolos, secuestrando. Lo más grave de todo era la intervención de la CIA, que manipulaba a funcionarios de muy alto rango político y se mueve a sus anchas, tomando decisiones, ordenando el ataque terrorista. Basta como ejemplo el informe sobre el caso Carrillo Colón. La prensa, la televisión y la radio se dedicaron a mentir y a falsear los acontecimientos, achacándole al movimiento todos los actos violentos, demostrando con esto su servil instinto para con la oligarquía y su incapacidad para informar, escamoteando todo grito de inconformidad. Se atacó al movimiento popular estudiantil por tener héroes extranjeros, como el Che Guevara, y que habíamos olvidado a nuestros héroes nacionales. Pero es que nunca se darán cuenta de que el Che Guevara también es mexicano, y que representa a todos los pueblos de América Latina, África y Asia. Y no se dan cuenta de que el Che representa la lucha contra el imperialismo y los gobiernos reaccionarios que producen el hambre y la ignorancia, que explotan sin consideración a los millones de habitantes de estas regiones. Jamás estos farsantes entenderán que los pueblos están y estarán siempre con la razón que los empuja, la lucha por la libertad. Los héroes del movimiento estudiantil, los líderes que el pueblo trata de emular, son gentes como Zapata, como Jaramillo, como Vallejo, como los Flores Magón y tantos otros que han luchado y luchan por mejorar las condiciones del campesino y del obrero. Verdaderos líderes que se han entregado al pueblo, que le han dado la vida y que no son motivados por el afán de riqueza ni de poder. Estos son los verdaderos representantes del pueblo. A estos líderes la oligarquía opone a sus representantes. Trujillo, Alemán, Espinosa Iglesias, Aaron Sáenz y tantos otros que solo tienen en la mente la acumulación de dinero y de poder. Estos son los enemigos del pueblo y a estos es a quienes el sistema sirve. Los ataques más violentos fueron motivados por el miedo a que el pueblo se organizara. En la invasión militar de la ciudad universitaria, con lo más selecto de la tropa, se reflejó el verdadero rostro de la represión. La brutal erudita en la invasión del Politécnico. Primero con granaderos, fusileros que atacaron directamente, y después con los soldados, para finalmente tomar a sangre y fuego los edificios, donde solamente encontraron los cadáveres de los heroicos estudiantes politécnicos que defendieron sus escuelas hasta el último aliento. Tlatelolco. Todo cuanto pasa por mi mente me lleva al 2 de octubre, a Tlatelolco, cuando más de 6,000 compañeros nos encontrábamos ahí reunidos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Las gentes que participamos en el movimiento 68, pues fuimos profesores y alumnos de San Carlos. Cada uno estaba por su cuenta, es decir, los alumnos empezaban a imprimir y a realizar sus propias obras, y los profesores por nuestra cuenta pues también estábamos participando. Claro que algunos hicimos obra gráfica, como fue el caso de Moreno Capdevila principalmente. Los estudiantes imprimían por su cuenta todas las obras que producían, y allí pues se puede ver en todas las filmaciones y obra sacada por
cineasta Óscar Menéndez, que estuvo participando en este movimiento, documentándolo. Este movimiento de 68, pues claro, ya traía sus antecedentes. Los antecedentes indudablemente fueron el movimiento de los ferrocarrileros, con el cual muchas gentes nos identificamos y participamos. Y yo creo que los más activos en esa época y en ese movimiento concreto fueron los estudiantes de San Carlos, en el de Vallejo concretamente. Y en el de Otón Salazar, también los alumnos fueron realmente un motor decisivo en la propaganda de ese movimiento. Ya en ese movimiento sí participamos como taller de gráfica popular, y realizamos un grabado para una manta que realizamos Alberto Beltrán, Arturo García Bustos y yo. Lo imprimimos, dimos esas copias a los estudiantes, y ese grabado de pequeñas dimensiones, que debe tener alrededor de 75 centímetros, lo transformaron en una manta de 20 metros por una gran altura. Me acuerdo que cubría 2 pisos del patio de la Secretaría de Educación Pública. Y claro, causó un gran impacto, indudablemente. Por ahí tengo yo el original, todavía lo tengo aquí entre mi archivo, ¿no? Porque nada más dimos las copias para que los estudiantes las reprodujeran. Entonces se ligaban los movimientos, es decir, el de Vallejo, el de los maestros, y ya para 68 pues ya estábamos folladitos, tanto profesores como alumnos. Estudiantes de arte en el movimiento estudiantil 68, aquí nos tocó vivir este momento. Realmente fue un momento fundamental para nuestras vidas. Cambiaron las circunstancias en las cuales estudiábamos como aprendices del arte, nos vimos involucrados en lo social, en lo político. Fue un momento muy intenso en el que tuvimos que enfrentar lo que sería la brutalidad policíaca, en la que tuvimos que responder con lo que eran nuestras armas en ese momento. La gráfica, las mantas, los volantes, la mayor parte de la producción del movimiento se hizo aquí, con toda la gente, con todos los estudiantes que participaron, que se encontraron con lo que era de frente el reconocer la realidad de este Estado mexicano en el que no entendíamos de qué se trataba, pero finalmente buscando esta justicia social, buscando lo que sería, en ese momento decíamos, una constitución más justa, que desapareciera el cuerpo de granaderos, que hubiera cierta equidad. Todo esto nos llevó a volcarnos, a
vivir aquí intensamente estos días. Fueron muchos días, muchas noches, produciendo aquí, pintando mantas, recibiendo brigadistas de diferentes escuelas. Hubo momentos en el que comenzábamos a tener una producción, la exhibimos aquí en la galería, se juntaron cerca de 50 grabados de la cantidad de gente que trabajaba, que colaboraba, y de repente llegó la policía, el ejército en la noche y se llevó la producción que teníamos en ese momento. Sin embargo, seguimos trabajando. Era muy intensa la situación cuando llegaban las manifestaciones del Consejo Nacional de Huelga. Se dictaban cierto tipo de lineamientos con los cuales las brigadas, la gente que estaba aquí, hacía asambleas, se discutía en todo momento, y con eso hacíamos los dibujos, los bocetos que se hacían en grabado, con la imprentita que había aquí, después en serigrafía. Esto de acuerdo a cada etapa del movimiento. De repente llegaban gente del Politécnico, de la universidad, de las facultades de medicina, y entre todos colaborábamos para hacer lo que tenía que hacer. Después, cuando venían las manifestaciones, salíamos a la calle, marchábamos, ya sea gritando consignas o en el silencio, como en un momento se dio la manifestación del silencio, y nos tocó vivir desde aquí este movimiento, ya sea la entrada en el ejército en la universidad o Tlatelolco. Pues ahí estábamos también viendo de qué manera encontrar una solución a esta represión que teníamos, y a que lograr que las demandas de un diálogo público, de una justicia social, se hicieran realidad. Yo creo que esto fue lo que nos tocó, con una intensidad que para mí es una experiencia fundamental, porque me encontré en la vida. Yo simplemente no sabía de qué se trataba la política, la situación social, y a partir de entrar en contacto con esto, con lo que es una vida activa en lo que sería la producción, la política, el arte, supimos salir adelante, y bueno, pues ahí hemos vivido en una continua actividad crítica, una actitud crítica frente a esta realidad tan difícil que se presenta en México, ¿no?